Hola, hola, muy buenas noches nuevamente por acá desde la unidad pediátrica Kids para compartir conocimientos, educación, ciencia y evidencia a través de nuestras transmisiones en vivos. Esta noche tenemos la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Gabriela Pérez. Es parte integral de nuestro equipo de especialistas de la unidad pediátrica Kids. La doctora Gabriela, ella es alergólogo inmunólogo. Hizo su pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad en alergia e inmunología en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins por la Universidad Ricardo Palma. Tiene una pasantía en alergia e inmunología en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Estados Unidos. Es médico asistente del Servicio de Alergia, Asma e Inmunología del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Es miembro de la Sociedad Peruana de Inmunología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología y está haciendo la maestría en alergia pediátrica. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, complacido de tenerlas acá. Y en este momento, doctora, pues muy contento porque vamos a hablar de un tema pero tan importante como lo es las alergias en el niño. Doctora, vamos a comenzar por hablar acerca de algunos puntos importantes y luego vamos a contestar todas las preguntas que tienen mamá y papá acerca del tema de alergias. Claro. Lo primero es que yo quisiera saber que usted me comentara qué es la alergia. ¿Cómo se puede definir la alergia y qué tan frecuente es la alergia en nuestros niños? Bueno, la alergia es una reacción exagerada de nuestro organismo. Se puede presentar como una inflamación crónica frente a elementos que se conocen como alergenos, que usualmente no deberían hacer o causar estas reacciones, ¿no? Y bueno, son frecuentes, sí, bastante más en los últimos 30, 40 años, incluso dependiendo del tipo de alergia que vamos a ir viendo más adelante, pueden ser hasta en un 25% de la población o hasta un 30% de la población. O sea, podemos decir que la alergia ha crecido entonces. Sí, se está viendo cada vez una mayor incidencia de alergia en la población. Mayor número de casos. Vamos a hablar con terminología así, muy adaptada a papá y mamá, porque esto es una conferencia, una actividad o una transmisión que está dirigida a mamá y a papá, para que nos entiendan. El número de casos de pacientes alérgicos ha aumentado en todo el mundo, ¿ya? Es una enfermedad en donde hay una predisposición especial. Si yo tengo alergia y usted no tiene alergia, entonces nos exponemos a algo, ya sea que comemos, una medicina, algo que respiramos, y podemos reaccionar a eso. Reaccionamos de forma exagerada a ese estímulo. Esa es justamente una reacción exagerada, una reacción no esperada a algo que no debería tal vez hacernos daño. Como usted dice, puede ser que estemos frente al mismo alergeno, la misma sustancia de los dos, y la persona atópica alérgica va a reaccionar. Los síntomas. No todos somos alérgicos. Pero es la enfermedad que llaman la enfermedad del siglo XXI, ¿no, doctora? He escuchado por allí en algunas conferencias. Sí, es porque, como comentaba usted, los números de casos cada vez van en aumento y bueno, va a tener que ver con los factores que vamos a ir viendo, ambientales y no a veces la modernidad tal vez. ¿Y qué causa esa alergia? Para que mamá y papá nos entiendan, ¿por qué viene? ¿Es heredada? ¿Es adquirida en el tiempo? ¿Qué pudiéramos decirle a mamá y papá sobre eso? Usualmente la alergia viene en las familias, por así decirlo, ¿no? La mayor parte de los casos viene de mamá o papá que puedan tener alergia y los hijos van a tener una mayor susceptibilidad, predisposición, mayor chance, digámoslo, de hacer alergia. Pero a veces no me pueden decir por ahí, pero yo no, ni mi esposo somos alérgicos. Pero por ahí alguien en la familia, abuelos, primos, tíos. Entonces, si bien es cierto, no necesariamente tiene que ser de manera directa, pero hay mayor cantidad de familiares alérgicos en una Hay que buscar la historia clínica, preguntarle. Es muy importante, mamá, papá, preguntar la historia clínica. Hace poco una mamá me dio un poco de risa, ¿no? Porque me dijo, ¿qué voy a hacer a su consulta para hablar? Y yo le digo, es lo más importante, pues nosotros hablamos, la información la sacamos hablando.
preguntándole, médico que no pregunta y que no indaga y que no le hace preguntas, pues tiene mayor posibilidad a equivocarse, a hacer diagnóstico erróneo. Porque lo más importante para nosotros los médicos es la historia clínica, preguntar, todos esos antecedentes que son tan importantes. Doctora, ¿y cómo se manifiesta la alergia en los niños? Es decir, ¿cuáles son esos signos, esos síntomas que mamá y papá deberían estar pendientes, vigilar y decir, mi hijito puede tener una alergia? Es bastante importante conocer porque son muchos síntomas los que pueden presentarse. Entonces, los podemos clasificar o agrupar dependiendo, ¿no? Por ejemplo, síntomas respiratorios. Síntomas respiratorios podemos tener los que son de la parte respiratoria nasal, estornudos, picazón nasal, de la nariz, incluso los ojos también, pueden ponerse rojitos los ojos, puede haber picazón en el ojo, lagrimeo, también son síntomas de alergia. En la parte respiratoria, ya de la parte de los pulmones, ¿no? Cuando escuchamos que a veces silba el pecho, una tos crónica, o incluso a veces que ronca el pecho, eso es en la parte... Tos, la tos que es la más común, ¿no? La parte respiratoria. En la piel, que vamos a ver, ¿no? La piel que nos tengamos ronchas, que haya picazón, ¿no? Esos son síntomas más de la parte de piel. Incluso también pueden darse síntomas gastrointestinales, ¿no? Síntomas como dolor de estómago, náuseas, vómitos, pueden estar asociados a alergia también. Son muchos los síntomas. Fíjense lo importante que está diciendo la doctora. La alergia no es solamente de un órgano, de una parte del cuerpo. Podemos entonces decir que tenemos alergias respiratorias, ya que involucran su especialidad, que involucran la especialidad de neumología y las especialidades de pediatría en general. Porque creo que esto es lo que más comúnmente nosotros vemos a diario en la consulta. Es algo que es del día a día, es el pan nuestro de cada día, porque todos los días vemos pacientes con manifestaciones de alergia, que pueden ser no solamente, como usted dice, respiratorias, ¿verdad? Sino que también pueden ser de ojos, de nariz, de piel, esos niñitos que cuando les pica por ahí un zancudito y la mamá lo trae y dice, doctor, hizo como una reacción allí, como una pápula, como un endurecimiento y se puso como que demasiado exageradamente rojo y mire cómo le pica. Eso es una alergia en la piel, eso se llama prurigo, ¿ya? En término médico, pero es una condición que tiene mucho que ver con una predisposición alérgica. Porque si a ti te pica un zancudo, pues no deberías hacer esa reacción tan exagerada en la piel. Doctora, ¿y qué tan bien diagnosticada o mal diagnosticada? Ya, esto no está aquí en las preguntas que yo tenía pensado hacerle, pero como vamos saliendo en el contexto, en el conversatorio, pues, ¿qué tan diagnosticada o subdiagnosticada puede estar la alergia? Se diagnostica porque si yo equiparo todo esto a lo del asma, el asma yo le puedo decir a usted que está subdiagnosticada. Hay cantidad de niños con asma que no tienen ni siquiera el diagnóstico. Me imagino que también hay cantidades de niños con alergia que no tienen el diagnóstico. Sí, exactamente. Yo ahí tal vez le diría que tenemos de los dos lados. ¿Por qué? Porque dependiendo, como usted nos está comentando, la alergia puede presentarse de diversas maneras, de diversos sistemas respiratorio, gastrointestinal. Entonces, en lo que es alergia respiratoria, yo sí le diría que estaría subdiagnosticada. Pero a veces en lo que es alergia alimentaria, podríamos ir al otro lado. Están sobrediagnosticadas. En algunos casos los papás se asustan y dicen, no, mi hijo ya es alérgico, no le doy nada. Pero a veces ahí sí hay un sobrediagnóstico. Entonces, depende del tipo de alergia, podemos ver la diferencia. Eso es muy importante lo que está diciendo la doctora, porque en el día a día también nos llegan casos que la mamá dice, pues mi médico le quitó la mandarina, le quitó los cítricos, le quitó el pescado, le quitó el huevo, le quitó la leche, le quitó todo. Y me dicen, ¿y qué le voy a dar, doctor? Pues esas son cosas que de verdad que tenemos que manejar con mucho cuidado. Porque si se quiere, en medicina, la gran mayoría de las enfermedades, porque no puedo decir absolutamente todo, porque en medicina no existe 100% algo exacto, pero la gran mayoría de las enfermedades dan síntomas. Doctora, no podemos pensar que un niño tiene una alergia a un cítrico
cuando se come una mandarina, se toma un jugo de limón, jugo de algún otro cítrico, ¿verdad? Naranja, y no tiene manifestaciones. Las primeras manifestaciones de alergia en el niño, si son alergias alimentarias, son el que tenga, primero se le puede hinchar la boca, le digo yo al papá. Se le hinchan los labios, ¿verdad? También, sí, se puede. La lengua. La boca, le pica. Luego, cuando eso, ¿para dónde pasa? Yo le digo, pasa para esófago, llega a estómago. Ahí le da dolor de panza, cólico, dolor de estómago. Voy a hablar con terminología muy suave, muy comprensible, porque acuérdense que estamos hablando con papá y mamá. Somos médicos, pero también tenemos que hablar para ustedes, para que nos comprendan. Diarrea, vómitos y dolor abdominal. Fíjense, no es posible, papá, mamá, que tu niño tenga una alergia al cítrico si come cítrico y no le da ninguna manifestación. Claro, las principales o las gastrointestinales son bastante comunes que sean alergias inmediatas, como dice el doctor, ¿no? Dolor abdominal, dolor de estómago. ¿Cuánto tarda más o menos en aparecer? Entre que se empieza, pues se come el alimento hasta 2 horas. Pero también hay reacciones que pueden ser un poco tardías y que se ven más en piel. O sea, supongamos, ¿no? Si el paciente es alérgico a la leche y siempre toma leche, porque no sabemos, ¿no? Un bebé que recién está nacido, ¿no? Uno que va a poder hacer la frecuencia de las heces, como usted lo comenta, más seguido, diarreas, y también puede ir acompañado de una dermatitis, ¿no? De ronchas, picazón en el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque de manera crónica lo he estado tomando, porque a veces uno es lo que menos piensa que la leche le va a hacer la alergia, ¿no? Pero son síntomas que se van a dar tanto, van de la mano, ¿no? Va a tener de repente las diarreas, el malestar, el dolor de estómago, y como lo va a seguir consumiendo en el tiempo, va a tener también los síntomas en piel, ¿no? Entonces, claro. Sí. Pero es importante para eso evaluar, ¿no? Evaluar claro. Todo ese contexto, cuándo apareció, cuántos días le dio la leche, cuándo fue que le dio el cítrico. ¿Observa usted alguna manifestación? ¿Ha visto? Relacionar. En medicina es muy importante hacer esa relación para poder llegar al diagnóstico y no hacer las cosas a la ligera y decir, no le des leche, no le des cítrico, no le des pescado, no le des huevo, no le des nada. Entonces, no puede ser posible eso, ¿ya? Exactamente. Y también otra cosa importante es la alergia a los medicamentos, doctora. Claro. También he observado que hay alergias sobrediagnosticadas. No, entonces le dieron este medicamento y hizo una reacción alérgica. Pero entonces toda la vida ha tenido el medicamento y nunca ha hecho una reacción alérgica. O simplemente también ocurre que tiene una enfermedad eruptiva de la infancia, tenía fiebre, coincidencialmente aparecen los síntomas de ras en piel, ¿verdad? Que es más o menos al tercer, cuarto, quinto día de la enfermedad de la rotación infantil, por ejemplo, o la quinta enfermedad, y entonces es diagnosticada por muchos médicos como alergia. Entonces allá va la alergia al medicamento X, y eso es equívoco. Exacto. ¿Ya? Eso es equívoco. Son cosas que ocurren en el día a día de la práctica médica, por ejemplo, en los médicos que tenemos años trabajando y tenemos experiencia. En mi caso tengo 30 años, soy mucho mayor que la doctora es jovencita al lado mío, pero sí vemos esos casos, ¿verdad, doctora? Claro, es bastante común, más en los niños, que los síntomas de piel que usualmente incluso ya vienen diagnosticados, porque así vienen los pacientes de los centros médicos con urticaria, les dicen, no, tienen una urticaria, que le digan que sea por medicamentos, pero los más casos de ronchas, alergias en piel, vienen en los niños por temas virales, temas bacterianos. O sea, es lo más... Las erupciones vienen por eso, vienen después de la fiebre, y eso se llama curso natural o evolución natural de la enfermedad, porque todas las enfermedades tienen un curso, tienen una evolución, ya que nosotros los médicos conocemos muy bien y que le explicamos a ustedes como papá y mamá que son las cosas que van a suceder. Van a suceder así queramos nosotros, así no queramos, así ustedes quieran o no quieran, pero van a suceder, va a pasar, es algo que va a suceder, queramos o no queramos. Doctora, ¿y existe alguna predisposición especial para que un niño tenga alergia? ¿Por qué sucede esto? Por ahí hablan de algo que se llama marcha atópica. ¿Qué significa esto para que mamá y papá entiendan qué es la marcha? ¿Cómo camina, verdad? ¿Cómo camina? Claro, la marcha es
como dice el curso, ¿no? El curso de la evolución. Entonces, la predisposición usualmente viene a ser familiar, como habíamos conversado, genética, ¿no? Ahora, la marcha atópica es el curso de cómo se va a presentar, porque estamos viendo que la alergia no solo se presenta en una sola parte de nuestro organismo, o sea, no solo respiratoria, no solo es alimentario, ¿no? Entonces, medicamentos, no. Entonces, primero, la principal, las reacciones que se tienen cuando un niño tiene esta predisposición a hacer alergias, que también la conocemos como atopía, es un término bastante también común que utilizamos, es que va a presentar los síntomas en la forma de parte en piel, o sea, alergias en piel, dermatitis, luego va a seguir también la parte de alergia alimentaria, que incluso hay alergias, la mayoría de alergias alimentarias o las más comunes suelen ir pasando solas, solo hay que acompañar al paciente y saber cuándo empezar a volver a darle el alimento o cómo examinarlo, ¿no? Y luego de eso ya vienen más que nada las alergias respiratorias, ¿no? El asma, la rinitis, que suelen ser comunes en nuestros niños más grandes, ¿no? 5 o 7 años, incluso hasta la adolescencia, ¿no? Hasta la adultez. Entonces esa es la marcha atópica, ¿no? Que primero viene pues la parte en piel, alimentaria y luego síntomas respiratorios. O sea, la marcha atópica es las manifestaciones en el tiempo que hacen los pacientes que te están diciendo a ti, mamá, papá, el niño es alérgico. Fíjate, aparece primero la dermatitis atópica, la llamada eczema, o esa piel en donde lo primero que aparece son los cachetitos, eso, y en donde aparecen la descamación esa fina, la piel áspera, ¿no? Seca, flexura de los codos también, y que vas al médico y te empieza a colocar algunas cremas especiales, hidratantes, dice báñalo con este jaboncito especial. Eso se llama dermatitis atópica o eczema, eso es una alergia en piel. Comienzan así, luego comienzan con los síntomas de la alimentarios, ya pueden hacer alergia a la proteína de la leche de vaca, a huevo, que son pueden hacer alergia al huevo, ya, pero presentan manifestaciones. No es que tú le vas a dar la leche y pasan 4 días y él no hizo nada a la leche y ya no le tiene alergia a la leche. No, porque no es tan tardía, es una reacción alérgica inmediata, de tipo de sensibilidad, o sea, inmediata, ¿no? En verdad, las alergias alimentarias tenemos también tipos de alergias alimentarias. Hay inmediatas y hay también tardías, pero las más comunes son las inmediatas, las que presentamos síntomas, como usted dice, con la alimentación, con el día a día vamos a notar, ¿no? Claro, la mamá tiene que ver bien y examinar. Y muchas alergias alimentarias no están diagnosticadas. En este caso no están diagnosticadas. Algunas le quitan todos los alimentos, como por decir, le quitan el huevo, la leche y todo eso que habíamos mencionado, pero hay niños que tienen cólicos, dolores abdominales que llegan a mi consulta con una marcha atópica positiva y yo le digo a mamá, hay que descartar que tenga una alergia alimentaria, porque no solamente hay alergia al huevo, alergia a la leche, también hay alergia al gluten. ¿Sí? Sí, también al gluten. Y es más frecuente. Todos los tipos de alimentos también, ¿no? Pescados, mariscos, sí. Son comunes, son de los alimentos más, frutos secos como maní, que también ahora... ¿Y cuánta avena no se le da al niño acá? Si eso es algo del día a día. Pues. Entonces hay que evaluar eso, que es muy diferente a lo que es una intolerancia a la lactosa, porque ya eso es otra cosa. Son cosas totalmente diferentes. La intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Es aquel niño que toma leche completa y tiene un déficit de una enzima que se llama lactasa, en donde no se digiere la proteína de la leche y puede presentar manifestaciones digestivas. Dolor, distensión, gases, ya molestia, mamá, me duele. Van al baño, inmediatamente dicen, vaya al baño, después que le dan la leche. Tienes que estar muy pendiente de eso. Doctora, ¿y por qué es importante saber que mamá y papá sepan que su niño es alérgico? ¿Por qué es importante? Puede haber consecuencias que trae. Sí, bueno, mayormente las consecuencias suelen ser también en la calidad de vida del paciente, ¿no? Como usted dice, por ejemplo, empiezan con la dermatitis, con estos eczemas. Muchas veces los papás no les indican las cremitas, pero uno dice, bueno, ya le pasó, ya no hay que utilizarlo. Pero estas cremas ayudan a su vez, digamos, a que el paciente tenga una mejor barrera en la piel y eso lo protege de que se sensibilice o de que haga más síntomas alérgicos más adelante. O sea, no se puede parar la alergia, no la vamos a eliminar por completo, pero podemos cuidar al paciente.
porque eso va a influir en su calidad de vida, ¿no? Entonces un niño que tiene pues alergia, asma alérgica, rinitis alérgica, no duerme bien, no descansa bien, se despierta cansado, rinde menos en el colegio, no tiene de repente la vida social con los amiguitos como debería porque no puede jugar. Digamos, eso es en la calidad de vida del día a día. Pero ¿por qué también es importante? Por ejemplo, una alergia alimentaria, que también las hay y son comunes, ¿no? Al maní. Si el niño es alérgico al maní y le vuelven a dar maní, pueden haber reacciones muy severas, ¿no? Que se conoce como la anafilaxia, ¿no? La anafilaxia es la anafilaxia es la reacción alérgica más severa, en que se puede hinchar hasta la parte de la garganta, que es como se dice un angioedema. Y se cierra la glotis. Y se cierra la glotis y no puede respirar. Entonces, por eso es importante también, ¿no? Entonces, en el día a día, en su vida diaria, en la calidad de vida del paciente, y porque pueden haber reacciones muy severas, que son los menos casos, pero las hay. Sí. Fíjense lo importante que está diciendo la doctora, la calidad de vida. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? Que nuestros hijos vivan tranquilos, que corran, que brinquen, que salten, que duerman tranquilos, que estudien, que sean grandes profesionales, inteligentes, así como su mamá y su papá. Pero esto altera la calidad de vida y eso es lo más importante, ¿no? No queremos un niño que todo el tiempo esté rasca, discúlpenme, pero yo soy muy mímico, ¿no? Cada persona tiene su forma y su estilo de ser, yo soy extrovertido, soy muy tímido, soy muy hablador, pero bueno, esas son las cosas que me han ayudado a que yo pueda transmitir toda esta información, porque de eso se trata, ¿no? De darle educación a todos ustedes. No es lo mismo un niño que está tranquilo, que está rasca, primero porque eso produce mucha picazón en la piel y eso trae como consecuencia que después haya laceración, infecciones sobrecargadas de bacterias, ¿verdad? En el caso de la dermatitis atópica. Y tampoco es lo mismo si el niño tiene una alergia, llámese una alergia alimentaria, que cada vez que se coma un alimento y no se diagnostique, presente los síntomas. Son aquellos niños que presentan ronchas, ¿no? Que le salen ronchas en la piel. ¿Y qué te comiste? ¿Y por qué pasó? ¿Y cómo sucedió esto? ¿A qué es alérgico? Le vuelves a dar ese alimento y puede volver a presentar. Puede ser más fuerte inclusive. Más fuerte inclusive. Entonces es necesario que determines y diagnostiques cuál es el alimento que le está causando el daño a tu bebé. Además, las famosas alergias alimentarias. ¿Quién quiere un niño con tos todo el día y toda la noche? Que no duerme, que no está tranquilo, que no puede jugar, que no puede brincar, que no puede saltar, que hace broncoespasmos a repetición, se le cierra el bronquio, que simplemente está todo el día en esta situación. Disculpen, voy a hacer nuevamente la mímica. Así, mire, esto es lo típico. La picazón del ojo. Ay, no tiene sueño, dice abuela. No tiene sueño, tiene alergia. La picazón del ojo. ¿Ya? La picazón de la nariz, el llamado saludo alérgico, te está saludando, hola, en vez de decirte hola, te hace así. Lo ves todo el tiempo. Nosotros vemos, la doctora y yo vamos al centro comercial y vemos un niño en esta situación y nosotros decimos, ese niño es alérgico, ese niño probablemente tiene rinitis alérgica. Se dan en la nariz, se frotan la nariz, se frotan los ojos o presentan estornudos. Frecuentemente están estornudando y tienen destilación como caño, agüita, todo el tiempo están botando agua por la nariz. Y entonces viene la mamá o el papá o la tía y dicen, no, ese niño siempre tiene gripe. No, cuidado, no tiene gripe, tiene alergias, ¿ya? Es importante que diagnostiquen porque eso va a influenciar en la calidad de vida de nuestros niños y va a hacer que tu niño esté feliz, y es lo que tú, yo y todos buscamos. Doctora, ¿qué pruebas o exámenes podemos hacer nosotros para determinar si un niño tiene alergia? ¿En qué casos debemos hacer estas pruebas y a qué edad se hacen? Porque me han llegado niños con solicitud de pruebas al año. Lo principal en la parte alérgica, como ustedes comentábamos hace un rato, va a ser siempre la historia clínica. Porque a partir de la historia clínica y de la edad del paciente vamos a ver qué prueba podemos realizar, ¿no? En alergia tenemos pruebas que son en sangre, como la IgE total, que nos mide el valor total de la alergia en sangre, o sea, de que si tenemos o no alergia. IgE específica, que nos va a ayudar a ver cómo vamos a hablar con términos que nos entiendan los papás. Vamos a explicar. Ahora, nosotros tenemos unas moléculas en la sangre que se pueden medir. Tenemos unas moléculas que son unas defensas de nuestro cuerpo que nos defienden contra ciertas cosas en la vida.
contra los virus, contra las bacterias. Así como tenemos defensa para eso, también tenemos defensa para ciertas cosas que nos dan alergia. Eso se mide en sangre, ¿ya? Y eso nos puede determinar frente a qué está haciendo. Exactamente. Hay pruebas en sangre, pero no son tan específicas como las pruebas que se realizan en piel. ¿Cuáles son las mejores y las más recomendadas? Las pruebas que se hacen en piel, que es llamado el prick test. Prick test, así se llama en medicina, que es la prueba del pinchazo, pero no es un pinchazo que duele, no vayan a tomar miedo por eso, porque si lo llegan a buscar en internet, pues se van a dar cuenta que es una cosa mínima. Yo lo he visto como un pequeño rascado encima de la piel. Un rascado un poquito de la piel, pero se llama así, prick test. ¿Qué es más recomendable en alergología? ¿La prueba del prick test o la prueba de determinación de alergenos en sangre? Lo que más nos ayuda es la prueba del prick test. Ahora, la prueba del prick test, como se dice, también tiene edades, ¿no? Lo podemos realizar más en pacientes a partir de los 3 años porque también nos colaboran más, porque vamos a tener una mejor respuesta y va a ir más con la clínica, con los síntomas que tiene el paciente. Y también tiene lo bueno que es inmediata, ¿no? Realizamos la prueba y ahí mismo se les entrega a los padres la información, se les puede explicar y con la misma prueba ellos lo ven en el bracito del pequeño a qué es lo que ha salido positivo, ¿no? Qué importante todo eso, fíjese, una prueba fácil, rápida, de resultado inmediato, inocua, porque no produce ningún daño, es algo bien seguro. Hasta ahorita yo no he visto ningún paciente que ha tenido una reacción adversa, un efecto secundario. La mayor parte de síntomas es en la propia piel, que se forma la ronchita y va a pasar la picazón que pasa en la primera hora. No es grave, pues, lo que sucede, ¿ya? Y no tiene grandes complicaciones. Una prueba muy sencilla que es realizada por los alergólogos. Si se quiere, en el país pues la realizan muchos médicos, pero yo soy partidario de que esto zapatero a su zapato. Para eso están los alergólogos y son lo que hacen. Porque si se llega a presentar un evento serio, que no ocurre comúnmente, el que resuelve es el alergólogo. Esa prueba para mí sigue siendo del alergólogo. Por eso yo respeto mucho a la doctora, porque ella hace su prueba y nos ayuda en el diagnóstico. Nosotros trabajamos en equipo. El equipo siempre gana, porque el diagnóstico no lo tengo exclusivamente yo, porque yo no puedo trabajar solo de forma aislada. Nosotros trabajamos en conjunto, somos un equipo de médicos en donde para nosotros lo más importante es ofrecerte un diagnóstico y decirte, tu hijito tiene esta enfermedad y se trata de esta forma y debes cuidarlo de esta forma. ¿Ya? Es muy importante eso que te estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los alergenos esos alimentarios más frecuentes que pueden producir alergia en los niños? Los más frecuentes, doctora, los que usted ha visto en este tiempo de experiencia de médico alergólogo. Los más frecuentes son la leche de vaca, la proteína de leche de vaca y el huevo. ¿Y huevo? Esos son los más comunes. No los pescados. No, los pescados, los mariscos, digamos, serán dentro de los 5 o 10 primeros, pero no necesariamente. Lo más común es leche y huevo. Porque muchos pacientes dicen, ¿puede comer pescado? Yo sí puedo comer pescado. Los cítricos también le tienen bastante temor. Los cítricos también, no son tan frecuentes los cítricos. Acuérdense, es la alergia a la leche y la alergia al huevo. Y dan síntomas, ¿ya? No es que se coma 2 huevitos el bebé y resulta ser que no tiene ningún síntoma. Ah, no, pero es que yo le dicen a una mamá, hey, me le quitaron el huevo, doctor, me le quitaron la leche, pero yo le doy leche y le doy huevo y no le da nada. Pues sígale dando, no pasa nada, ya no tiene alergia. O tampoco es que a veces sí o a veces no, ¿no? Siempre se da la reacción cuando es una verdadera alergia. Perfecto. ¿Y cómo sospecha la mamá que tiene una alergia a un alimento? ¿Cómo lo sospecha? ¿Qué es lo que ocurre cuando se come la leche o cuando se toma el huevo? ¿Dan qué las manifestaciones en la boca? ¿Cómo que ocurre? ¿Qué es lo primero que da? ¿Puede el huevo o la leche dar solamente tos, afectar la vía respiratoria sin dar nada en la boca, en la vía digestiva, ni en la piel? Lo más usual son las vías digestivas, o sea, dolor abdominal, diarreas, cólicos y también los síntomas en piel. Eso es lo más usual. O sea, es más difícil que una alergia a un alimento de solo tos. O que digamos no coma huevo porque le va a dar rinitis, ¿no? Usualmente son más gastrointestinales y que pueden ir acompañados de síntomas de nariz o síntomas de pulmones o de tos, pero sí van acompañados más de síntomas de estómago y de piel, ¿no? Qué gran satisfacción me da a mí escuchar lo que me está diciendo la especialista, la experta, la que sabe de alergia, ¿ya? Alergóloga.
porque ese es el día a día de la consulta de neumología, doctora. Cuando llegan y me dicen, no, él tiene esta alergia, ¿verdad? Y yo le digo, pero bueno, y si no tiene esta tos, perdón, me dice, tiene esta tos, ¿ya? Pero entonces su abuelita dice que no le dé esto, que no le dé esto, que no le dé esto. Pero ¿por qué culpar a los alimentos cuando la vía respiratoria que comienza aquí, miren, en la nariz, reacciona es a lo que respiramos aquí? Y las zonas ambientales que decimos, ¿no? Y no especialmente a lo que comemos. Sí puede ser, porque no estoy diciendo que no, sí puede ser, pero es muy extraño que tu bebé tenga una alergia respiratoria y tenga tos en las noches, o tenga un broncoespasmo, o tenga una exacerbación de su rinitis y ande con el moco, con la picazón, con los ojos y con todo eso que ya le hemos dicho, y digas que fue por el huevo, o por la mandarina, o por la naranja que se comió hace 3 días, o se comió la noche anterior. No, olvídate de eso. Hay algo que se llama respiración. Nos acordamos siempre de lo que come, pero nos olvidamos que respiramos. Comemos, respiramos, dormimos, respiramos, nos bañamos, respiramos, y constantemente es un acto involuntario que lo estamos haciendo todos los días. Respiramos, y no respiramos aire puro, porque tenemos contaminación ambiental, tenemos alergenos ambientales que son llamados aeroalergenos, ¿verdad? Que contribuyen a que nuestra vía respiratoria reaccione. Porque así como reacciona a un alimento, la vía respiratoria reacciona a lo que respiramos. Llévense este consejo, por favor, porque es muy importante, y discúlpenme que me emocione, pero que yo me emociono, discúlpenme, pero es importante que se lleven esta premisa y no lo olviden nunca. Deben cuidar, como les digo yo en mi consulta, a los niños de lo que respiramos, porque siempre nos olvidamos, y entonces viene la tía o la prima o la abuelita o cualquier persona, entonces agarra la lejía, agarra la mezcla con poe, viene entonces en la cocina, viene y prende la cocina, los vapores de la cocina también pueden ayudar, podrían desencadenar síntomas respiratorios. Está la casa llena de peluches, hay alfombra, tenemos cortinas por todos lados, y tenemos humedad. Entonces tenemos tantas cosas, tenemos 3 gatos, 4 perros, 2 loritos, 4 gallinas. Entonces todo eso influye a la vía respiratoria, porque son cosas, la vía respiratoria no está diseñada para soportar todas esas cosas que se respiran. Llévense eso, ¿ya? Es importante. Y si hablamos de alergia a medicamentos, doctora, cuando nosotros hablamos de alergia a medicamentos, ese es otro tema que también es bastante complicado, porque llegan a la consulta con lo que le dije, ¿no? O sea, no tuvo fiebre, estaba hospitalizado. Este es el escenario que más comúnmente veo. Tuvo fiebre, doctor, estaba hospitalizado. Me dijeron que era una infección. ¿Dónde? No sabían bien, no la determinaron dónde estaba. Una infección en algún lugar. Resulta ser que lo que tenía una infección viral, una eruptiva en la infancia. Al tercer día se brotó todo, pero le estaban dando amoxicilina. Ya, la amoxicilina es la culpable de la alergia. Eso es un sobrediagnóstico. Sí, o sea, están diagnosticando de forma exagerada las alergias a los medicamentos. Y cuando llegan a la consulta, entonces ya no quieren ese medicamento. Ese es el escenario que más ocurre. ¿Cómo podemos diagnosticar una alergia a medicamentos, doctora? ¿Cómo sospechamos? Ahora, también lo que ocurre mucho es en que hay reacciones adversas propias de los medicamentos que son esperables, ¿no? O sea, los medicamentos nos sirven o los tomamos porque nos van a ayudar frente a una enfermedad, frente a algo que estamos tratando de combatir, pero no hay que olvidar que son sustancias externas. Entonces, de todas maneras, en algunos pacientes, por eso es importante leer o preguntar, ¿no? Cuando un paciente o nuestros hijitos toman medicamentos, porque hay reacciones que son esperables o que están descritas que el medicamento puede causar. Y esas no son alergias. Son confundidas. Exactamente. Como alergias. O también pasa que de muy pequeñitos se les da medicamentos que no son los adecuados para su edad. Y el niño va a hacer reacción, o mucha dosis también, ¿no? Entonces, y esas tampoco van a ser alergias. Por eso es importante siempre saber o que sea la medicación indicada por el profesional médico, ¿no? A veces
por apuro o por rapidez o por temor vamos de repente a la farmacia y nos dan una medicación que no es la adecuada para nuestro pequeño. Y de ahí decimos, no, tiene alergia. Y ya le quitamos un fármaco que puede ser importante, una medicación que puede ser importante, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer una alergia a medicamento? Bueno, uno que vamos a presentar síntomas de los que ya hemos conversado. Síntomas en piel, ronchas, picazón después de tomar el medicamento. Puede también haber tos, incluso como conversamos con el doctor, puede ser que se inflame la vía aérea, que no pueda respirar, que hay más que nada este tipo de síntomas. Y lo que va a causar, lo que vamos a ver es que se va a presentar apenas haya tomado el medicamento, lo más común es las 2 primeras horas. O sea, no es que tomé el medicamento hace 3 días y recién dejé de tomarlo y a los 3 días hay alergia. No, suele ser más común. Lo más común es que sea siempre lo más cercano. Y es tan importante todo lo que usted dice que debo también decirle que no existe medicina mala ni medicamento malo. Existe medicina mal usada, mal empleada en un momento en donde no necesita el niño. En medicina una dosis no apropiada, no adecuada, ¿verdad? Y por el tiempo tampoco ajustado a la necesidad de la enfermedad que tiene el niño. Para eso estamos los médicos. Las medicinas fueron creadas para prescribirlas a los médicos, no la botica ni la señorita de la farmacia. Es importante que también se lleven ese dato. ¿Qué síntomas debe vigilar la mamá para saber si un niño tiene una alergia a una medicina? Ya eso más o menos lo dijimos, ¿verdad? De piel, ¿Cuáles son los medicamentos que más comúnmente ocasionan alergia en los niños? ¿Cuáles son esos fármacos que en esa experiencia, lo que dice la medicina, provoca más alergia? Las alergias más comunes en los pequeños vienen a ser por lo que conocemos como los AINES, ¿no? Eso uno escucha esa palabra AINES, pero dice, ¿qué son los AINES? Es un grupo de fármacos, de medicamentos que sirven para el dolor, para la fiebre, para la inflamación. Entre ellos el más común pues el ibuprofeno, ¿no? Que es bastante común, el metamizol también que lo escuchamos. Entonces son grupos de medicamentos que nos sirven para eso, para el dolor, inflamación, fiebre, y esos son los que suelen dar las mayores reacciones alérgicas en los pequeños. Y bueno, antibióticos como segunda opción, ¿no? Ya, entonces yo quiero aprovechar esto que acaba de decir la doctora, porque también llegan, y le estoy hablando de lo que vemos todos los días, yo creo que usted también lo ha visto, estoy seguro que sí, la alergia al ibuprofeno, ¿ya? También ha sido implicado, ¿verdad? Culpado el ibuprofeno de que le da asma, y resulta ser que le exacerba o le da la crisis de asma. Una cosa es la alergia al ibuprofeno y otra cosa es que el ibuprofeno te provoque una crisis de asma. ¿Es así o no es así? Es diferente. Los estudios médicos dicen que el ibuprofeno como medicamento antiinflamatorio, que sirve para la inflamación y también sirve para la fiebre, no está tan relacionado a crisis de asma. ¿Ya? Eso es otro error que se comete comúnmente por allí, ¿verdad? En donde implican al ibuprofeno como que no le des ibuprofeno porque tiene broncoespasmo y tiene asma. ¿Es así? Sí, no debe ser así, ¿verdad? Porque no está implicado en estos casos. Bueno, doctora, vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Vamos a ver qué preguntas tiene. Vamos a preguntarle a nuestro apoyo, a ver qué nos dice sobre las dudas. Bernard Esteban Benítez dice, los niños pueden adquirir alergia a los embutidos y lácteos. Mi sobrina luego de consumir estos alimentos tiene malestar y vómitos. Usualmente, bueno, los lácteos, como ya hemos comentado, pues contienen la proteína de leche de vaca. Que un paciente puede tener alergia a proteína de leche de vaca, sí se puede dar. Ahora, si no estamos hablando de alimentos procesados, usualmente, justamente que tengan preservantes, colorantes, que sean procesados, en algunos pacientes pueden causar malestar o molestias que no son necesariamente una alergia por sí misma, ¿no? Porque los embutidos usualmente vienen derivados de ¿qué? Del cerdo, de carnes. Y si el niño consume las carnes sin molestia, no es alérgico a la carne en ese caso, ¿no? O al pollo o al cerdo. No, podría ser una reacción más de molestia o de preservante, colorante, ¿no? Yo le diría al señor Bernard que su sobrina no debe comer embutidos, porque están full de preservantes y tienen mucha sal. Y eso no lo debe comer ni el señor Bernard ni su sobrina. Jenny Zulca Tenorio dice, ¿qué vacunas son más efectivas, las inyectadas o las sublinguales para rinitis alérgica? ¿Y en cuánto tiempo empiezan a verse los resultados?
En este tema hay bastante controversia, bueno, más que nada por el nombre, ¿no? Porque no son propiamente vacunas. Las llamamos vacunas porque es lo más común, es una forma de denominarlas. Pero ese tratamiento al que se refiere la señora es la inmunoterapia antialérgica. Entonces, las formas en las que ella dice de cómo dar la inmunoterapia antialérgica son dos vías: vía sublingual, vía oral, o con vacuna, o inyectables. Entonces, ambas son buenas. En verdad, lo que nos ayuda en la inmunoterapia antialérgica es que tenga adherencia, que el paciente cumpla con el tratamiento. Si vamos por las que son orales y que suelen ser diarias o interdiarias, pues tiene que cumplirse diarias o interdiarias, no tomarlas una vez a la semana, dos veces a la semana, porque si no, no nos va a ayudar. Mientras que si son las inyectables y son mensuales, pues ir todos los meses a tomarlas, a colocarlas, porque si tomo un mes, al otro mes no, o cambio, este mes quiero en la lengua, en la boca, y el otro mes quiero inyectable, no va a funcionar el tratamiento. Por las puras, vas a perder tu dinero. Tienes que ser constante y a la adherencia, apego a los tratamientos. Hazle caso a tu médico de confianza. Jesús Moscoso Vigil dice, ¿a qué se debe que ahora haya más personas con alergia al gluten? Bueno, en general las alergias, la cantidad de pacientes con alergia, como comentamos al inicio, ha aumentado. Entonces hay muchas teorías, ¿no? Lo que primero se comenta es que tenemos más contaminación que anteriormente, que son factores que van a influir. Lo otro es también que pues, como decíamos, comemos alimentos con más preservantes, con más colorantes, que no es pues algo natural y que va también a influir en que esta inflamación crónica que es la alergia aumente o se presente más en los que tienen la susceptibilidad de hacerlo, ¿no? Esos son algunos de los factores que se ha visto. El sedentarismo también, la falta de ejercicios. La herencia, la contaminación ambiental y la mala alimentación. En eso influye. Susan Wanay Tolentino dice, ¿la piel atópica también puede afectar en los ojos? La piel atópica es una manifestación de la alergia, de la atopía en el paciente, en la piel, y los ojos es una conjuntivitis que suele ser alérgica. O sea, todo es un cuadro alérgico general, pero se va a presentar diferentes síntomas, en diferentes órganos. Susan, si tiene dermatitis atópica, puede tener conjuntivitis atópica o alérgica, y puede tener rinitis alérgica e inclusive puede tener asma, ¿ya? Broncoespasmo y asma. Es un conjunto de cosas que ocurren en diferentes lugares del cuerpo. Están íntimamente asociadas, ¿ya? Miriam Chávez Córdoba dice, una consulta, si mi niña al mes y medio le salió inmunoglobulina E demasiado alta, al mes y medio, ahora que ya tiene 5 años, ¿continuará con la inmunoglobulina E alta o hay tendencia a bajar? La inmunoglobulina es la proteína que comentaba el doctor, la molécula que nos va a marcar a un paciente alérgico. Ahora, la inmunoglobulina E tenemos que ver el caso, seguir el seguimiento en el paciente, porque si bien es cierto, está elevada en los pacientes alérgicos, también se puede aumentar o elevar por otros cuadros, como parasitosis, por ejemplo, ¿no? O sea, parásitos intestinales, este tipo de enfermedades que son comunes en los niños. Entonces tendríamos que, no una sola medición, no va a ser de repente el diagnóstico sin saber qué otros síntomas ha tenido, en qué contexto ha sido, o si se repite de nuevo el resultado positivo más adelante, ¿no? Yo le diría a Miriam que le tome otra prueba y ver qué síntomas tiene y llevárselo a su médico de confianza. Porque sí puede estar alto, porque doctora, si al mes y medio le salió alta, que no es lo común, mes y medio. No es lo común, pero habría que ver como le digo, qué síntomas ha tenido, por qué se la tomaron, porque normalmente el mes y medio no se toma. Pero salió alta. Claro. Jesús Moscoso Vigil dice, la tos, Miriam Chávez dice, buenas noches Miriam, saludos. Jesús Moscoso Vigil dice, la tos en la noche mientras duerme, ¿puede ser una alergia, doctora? Sí puede ser, justamente como el doctor que es neumólogo, es un síntoma de asma no controlado, ¿no? Entonces... La tos en las noches, Jesús, es más frecuente en los niños que tienen o broncoespasmo o asma, ¿ya? Ocurre más en esos casos y está íntimamente relacionada con las alergias, porque si se quiere, el asma y las alergias no es lo mismo, pero están relacionadas. Hay niñitos con asma alérgica y hay niñitos que no tienen asma alérgica. En niños, lo más frecuente es que tengan asma predominantemente alérgica. Por eso yo trabajo de la mano
con la jefa acá, en conjunto. Todos. Yo sin ella no soy nada, porque trabajamos en conjunto. Porque lo más importante para nosotros como equipo de la unidad pediátrica Kids es ayudarte en el diagnóstico de tu hijito, en el diagnóstico definitivo. Porque no es lo mismo que te digan, tiene gripe, 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 gripe. Pues si te dicen 10 veces que es gripe, olvídate, eso no es gripe. Probablemente sea una alergia, probablemente. Adimar Díez dice, excelente, las gracias les doy al doctor, ya que atendió a mi hija desde los 5 meses y sus tratamientos le ayudó mucho a mi pequeña, ya tiene 5 años. Adimar Díez, muchas gracias por la confianza y por tus comentarios positivos hacia nuestro trabajo. Marenco de Luyo de Anela dice, pero ¿cómo saber si estos alimentos afectan su alergia? Porque yo le pregunté al alergólogo al que había llevado a mi pequeño y me dijo que cada cuerpo es distinto y que el niño podía comer ahorita y reaccionar horas después. Y eso me confunde porque, como dice la doctora, entiendo que casi siempre las reacciones son inmediatas. Claro, por eso como usted decía, en medicina no hay nada completamente 100%. Casi siempre son inmediatas, pero hay otros tipos de alergia o otros que no son mediados por otras vías que pueden presentar, ¿no? Es síntomas, pero no es lo común. Pero no es lo común, y bueno, uno por eso a veces se recomienda cuando tenemos estas dudas llevar incluso un diario que se llama un diario de alergia, ¿no? Entonces escribir tal vez, si me olvido, mi hijita comió hoy día tal, y fijarse, ¿no? Tuve este síntoma, no tuve este síntoma, y esto ayuda mucho en la consulta, ¿no? También con el médico, porque nosotros ahí podemos sacar conclusiones, hacer el seguimiento, ¿no? Entonces no todo es al 100%, no es que nunca pueda presentar una alergia a largo plazo alimentaria, pero no es de repente por un alimento que viene consumiendo seguido, ¿no? Entonces, como hablábamos de la leche, si siempre toma leche el niño porque es lo único que toma antes de los 6 meses y es de vaca, pues presenta los síntomas en piel, por ejemplo, ¿no? Pero si es por decirle que comió un chocolate hace 5 días, no va a presentar pues un síntoma 5 días después por el chocolate, ¿no? Es bastante... No. Pero es que sabemos bien que cada cuerpo es distinto. Claro. Sí, hay que individualizar cada caso en medicina porque todos somos diferentes. Y lo que le da a la doctora el dengue, quizás a mí me dé de forma diferente. Las manifestaciones en ella son diferentes que en mí. Pero si es una alergia alimentaria y el alimento que le das no provoca síntomas, no se le hincha la boca, no le pica la lengua. Yo recuerdo, doctora, que cuando estaba niño yo no podía comer granos porque los frijoles negros me provocaban una picazón en la lengua. Y yo nunca supe que era eso, pero con el tiempo a mí se me quitó, pero me daba picazón. ¿Eso era una alergia? Es un tipo de síntoma de alergia, sí, ¿no? Que se llama el síndrome oral, o sea, es porque solamente hay reacción en labios y en lengua. Y suele ser común como usted nos comenta, con granos como lentejas o legumbres. Pero la superé. Y también es bastante común con el durazno, por ejemplo. Pero la superé. Sí, o sea, es un tipo de alergia local, si queremos llamarlo de alguna manera, que solamente al consumir o al coger el alimento con la boca hay una reacción local que suele pasar con el tiempo. Sí, pero yo creo que es complicado que el bebé de Marenco es paciente mía, ¿verdad? Gracias por estar siempre presente en nuestras transmisiones. Yo creo que él no tiene alergia alimentaria. Yo conozco bien tu caso, Marenco, y gracias por siempre estar con nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que tu bebé no tiene alergia alimentaria. Si no, ya hubiese estado, mira, acá te hubiese enviado. Una consulta. Mi niño tiene rinitis alérgica y le han prohibido varios alimentos, entre ellos el pescado de color negro, los lácteos, el huevo duro, entre otros. ¿Cómo puedo irle introduciendo estos alimentos a mi hijo? ¿O cómo saber si mi hijo es alérgico a ellos? Bueno, primero, como comentábamos, si cuando los consumía había algún síntoma, ¿no? Porque a veces no es que vayan, digamos, divorciados o que no puedan estar juntos. Un paciente puede tener rinitis y también puede tener alergia alimentaria. Entonces depende de cómo se hayan presentado los síntomas, saber si ya los consumió esos alimentos, nunca los han consumido, el hecho simplemente que no los consuma, si ha habido alguna prueba, alguna evaluación anterior a que le den la indicación de que no lo haga, ¿no? Habría que ver todo eso. ¿Existen pruebas para determinar, por supuesto, si existen para lácteos, ¿no? Para la leche sí, sí existen. Pero sí. Para el pescado también hay, doctora. Tenemos también, sí, hay pruebas que se hacen para lo que son alergia alimentaria, también hay prix to prick, que son con el mismo alimento, o también las pruebas en sangre también nos pueden ayudar un poco. Sí, se puede estudiar la parte de alergia alimentaria. Pere
HG dice, ¿cómo debemos preparar a un niño que tiene alergia al huevo para que reciba la vacuna de la influenza? Normalmente no hay una reacción, a pesar de pacientes que sean alérgicos, según la evidencia, al huevo, no suelen haber reacciones con la vacunación, porque si bien es cierto, sí tienen un cierto componente de crecimiento, a veces en embriones, por eso que se dice que es de pollo, no se han visto reacciones así, digamos, completamente severas, ¿no? Tal vez en aquellos pacientes que sí tienen anafilaxia a huevo, incluso se recomienda sí hacer unas pruebas antes de dar la vacuna, pero eso se recomienda también hacerlo ya en centros pues hospitalarios para tener todo el control posible, ¿no? Sí. Okay, se habría que estudiar el caso. Pero de que haya una reacción alérgica a la vacuna porque sea alérgico al huevo, ¿es común eso? No es común. No es común. Pueden haber reacciones solo por la vacuna también, sin que sea Claro, por huevo, sí, que son más comunes, me parece, que la parte asociada a huevo. Fiorella Takuri, Fabián, saludos Fiorella. ¿Hay examen para descarte de alergia a la leche de la proteína de la vaca o solo con historia clínica? No, sí, también hay, nos ayudan las pruebas que les comentaba, los prick test también en piel y también las que son en sangre también nos ayudan, sí. Son apoyo diagnóstico siempre estos exámenes. No olvidar que los exámenes de laboratorio, los exámenes de imágenes son apoyos, pero no necesariamente es que por lo que sale ahí ya es la ley y con eso ya lo diagnostica al niño completamente. Eso ahí es donde es más importante la historia clínica. Por eso muchos pacientes me dicen, doctor, voy al alergólogo, usted me pidió un examen, pero ahora me dice que tengo que pasar por consulta. Pues lamentablemente sí. Tiene que pasar con consulta porque la doctora hace historia clínica igual que yo y ella la hace adaptada a su especialidad. Ella pregunta lo que sabe que tiene que preguntar para diagnosticar y para sospechar, porque nosotros los médicos somos como los detectives privados. Empezamos a unir evidencias, ya, aquí está la foto de tu esposo, no mentira, de tu esposo no. La foto donde lo vimos entrar allá por allá con la chica, no, ahí está la evidencia. ¿Le crees o no crees? Así somos los médicos. Unimos toda esa evidencia para dar el mejor diagnóstico, porque tenemos que aprender también que nosotros hacemos diagnósticos diferenciales. Puede ser esto, pero puede ser esto también. Ah, no, pero puede ser esta enfermedad. Entonces, los exámenes son auxiliares. Nos ayudan, pero lo que más ayuda es la historia clínica. Eso que también quede para siempre, ¿ya? Bueno, doctora, creo que ha sido la pregunta del día de hoy. No tenemos más, no veo más preguntas acá. ¿Cuáles serían entonces sus consideraciones finales? ¿Qué pudiera decirnos entonces a todas esas mamás que se preocupan porque creen que tienen un bebé alérgico? ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, lo primero decirles que si bien es cierto, la alergia es algo que va a acompañar al pequeño durante su vida, lo que va a ayudar bastante es poder, como todo diagnóstico, de repente de manera precoz y las medidas que podamos tomar para que no avance o para que no se sumen más síntomas o más complicaciones en el pequeño, ¿no? Porque lo principal que queremos es que nuestros hijos pues tengan una buena calidad de vida, que puedan hacer su vida normal, y no por ser un paciente alérgico quiere decir que va a tener una discapacidad o no va a poder hacer su vida normal. Con las pautas, con las recomendaciones, con los cuidados adecuados, va a ser un niño feliz y sano, ¿no? Eso es lo principal. Gracias. Pero vamos a contestar la preguntita, porque no nos podemos dejarlo con las dudas, porque salieron 3 preguntitas más, bueno, 3 o 4. Carlos Javier Guapaya, grande Albornoz, gracias Carlos, gracias. Parenco de Luyo, gracias doctor Albornoz, exacto, usted ha sido mi guía en este proceso con mi hijo y lo seguiré haciendo cada vez que lo necesite, pero haciendo las cosas bien. Jesús Quintero dice, ¿qué es mejor, la prueba de alergia en sangre o la que se hace en el brazo? Ya nos dijimos, sí, la que se hace en el brazo. No es que sea mejor, es que tiene una mayor sensibilidad. Depende también mucho de los casos, por eso es importante conocerlos, ¿no? Pero normalmente sí, para lo que son alergias respiratorias como asma, rinitis, lo que nos ayuda de manera inmediata y bastante asertiva es el prick test. Ya, Oscar y Méndez, saludo Oscar, es parte de nuestro equipo, es la infectólogo pediatra del grupo, bueno, creo que sí, ya, porque se llama igual, esperemos que sí. Saludos, excelente información, dice Oscar. Marenco de Luyo dice, doctor, una consulta, cuando llevamos a mi hijo al alergólogo, él nos explicaba que el deporte era muy importante, incluso nos dijo
que parte del éxito de la vacuna individual era que el niño hiciera deporte, como el karate, que era el más adecuado, y prohibieron la natación por el cloro, me dijo. En general el deporte siempre va a ayudar en los pacientes que son atópicos alérgicos porque es una, como les explicaba una vez más, es un proceso inflamatorio o algo que no está bien regulado en nuestro organismo, y sabemos que el deporte y una buena alimentación van a ayudar a que todo esté equilibrado. Entonces sí nos ayuda el deporte, ¿no? Incluso antes se tenía el concepto errado de que el paciente asmático no podía ni correr ni levantarse, ¿no? Y tenemos grandes atletas que son asmáticos, como el nadador, pues Michael Phelps. Entonces no va divorciado, van de la mano justamente, ¿no? Sí, y Marenco, no solamente tu hijito que tiene alergia o que tiene asma, ya, son todos los niños deben hacer un deporte aeróbico, en donde se mueva, ya, no, el deporte del ajedrez, dicen que es un deporte, pero es un deporte para el cerebro. Pero para el cuerpo necesitamos deporte aeróbico, y no necesariamente tiene que ser el karate que es el mejor, porque no existe uno que sea mejor que otro. En donde tu hijito se mueva y se sienta más cómodo, ahí él está bien. De que vaya a ser siempre, ¿no? Que esté sí, bien. Porque no lo puedes obligar a que haga karate si no quiere hacer karate, si es lo que quiere hacer natación. Porque el cloro sí puede ayudar a influenciar, pero la gran mayoría de las piscinas son temperadas. El MinSA dice que el cloro debe ser menor de 1, los libros dicen menor de 0.6 de nivel de cloración, y eso tienes que hablarlo con el piscinólogo para que te diga qué nivel de cloración tiene la piscina. La piscina de niños, temperada y con un nivel de cloración menor de 1, no debe causar ningún problema. Clara Arguno dice, ¿dónde puedo sacar el examen de alergia y cuáles son los exámenes? Porque hoy me dijeron que una básico y él ve todo, no entendí. ¿Dónde puedo sacar el examen de alergia y cuáles son los exámenes? Por hoy me dijeron que una básico y el que ve todo. Justamente por eso es importante la opinión del médico, del experto, ¿no? Porque tal vez la señora ha escuchado, como vengo escuchando a veces en radio, ¿no? Con esta prueba vas a tener más de 800 alergenos y vas a saber a qué eres alérgico. Y no es así, porque una prueba para alergia no puede ir, si me sale ahí, yo no sé, por decirle que es alérgico al huevo y mi hijo no tiene ningún síntoma al huevo, tampoco le puedo quitar el huevo, o no quiere decir que sea completamente una alergia al huevo. O sea, tiene que ir todo de la mano. No hay una prueba que yo le diga a la señora, vaya usted a tal laboratorio a hacerse y con eso usted ya va a saber, ¿no? Porque no es así, como siempre tiene que tener una evidencia, tenemos que tener una unidad clínica, que es lo que nosotros llamamos, ¿no? Cada caso es diferente, cada paciente es diferente. Las pruebas diagnósticas, así como también como todo, también tienen sus fallas, entonces tenemos que ver el caso y saber para poder orientar. Y yo le añadiría esto, que Clara debe, no es médico, pero es la mamá. Es la que lo viste, la que lo baña, la que lo cuida, la que está pendiente, la que lo duerme, la que lo engríe, la que está con él 24 horas, la que está con su bebé. Observación. La observación y lo que le dice el médico que debe evaluar cuando usted viene, por ejemplo, a una consulta con la doctora, ¿verdad? Y le dice, evalúe esto, mire esto, observe esto, ¿ya? Y me trae lo que usted vio para la próxima consulta. Porque eso es muy importante en medicina, porque eso también nos habla y nos ayuda más, inclusive, que alguna prueba específica, porque como le dice la doctora, no hay una prueba específica como tal. Pueden salir inclusive normales, ¿cierto o falso? Una prueba puede salir normal y no descarta la alergia, porque aquí es donde más prevalece la sintomatología. Como le dije hace rato, todos los exámenes en medicina son auxiliares, nos auxilian, nos ayudan, pero no son lo más definitivo, porque el médico que solo se dedica a verte un examen, ahí no es, mejor vaya para otro lado. Y disculpen mi sinceridad, pero es la realidad. Jesús Quintero dice, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, por estar presente. Jenny Zulca Tenorio dice, el Montelukast es un buen tratamiento para la alergia. ¿Presenta efectos adversos? Va a depender de qué tipo de alergia, ¿no? Más que nada va para las alergias respiratorias como tipo rinitis, en la que se ha visto evidencia que ayuda. Y como todo medicamento puede tener efectos adversos. Claro, y ahí añadiría yo que como todo fármaco, dice la doctora, tiene efectos secundarios y entre los más frecuentes son los neuropsiquiátricos, ¿ya?
cambio del comportamiento, alteraciones de la conducta, niño irritable, ¿ya? Pesadillas o terrores nocturnos, se levantan dando grito en la noche. E inclusive puede dar cefalea, dolor de cabeza y dolor abdominal. Pero ojo, eso no sucede en todos los niños. Entonces ahí es donde tenemos que individualizar cada caso. Porque nosotros le podemos dar el medicamento al paciente y si ustedes me preguntan a mí, en estos 30 años que yo tengo de médico, que si yo observo frecuentemente esos efectos secundarios, yo les diría, no los veo y no se ven constantemente. Los he visto en algún grupo de pacientes y para eso está la comunicación. Por lo menos yo le doy el teléfono a mi paciente para que se comuniquen si eso sucede. Si no sucede, pues no se lo debo omitir. Milagros Huanca, se activaron los mensajes, doctora. Milagros Huanca Calderón dice, un niño con resfrío común que ya recibió tratamiento y sigue con congestión nasal y ligera tos, ¿se le puede vacunar o hay que esperar todavía? Y se le puede vacunar. El resfrío, la tos, los mocos no son contraindicaciones para no colocar vacunas. ¿Pero se refiere a las vacunas o a lo que llaman vacunas de alergia? Bueno, ahí está la duda. Pensé que se puede vacunar de vacunas que se colocan en la posta, porque no sé si está hablando de las vacunas de las alergias. Si nos pudiera especificar eso sería genial. Josué Pérez dice, doctora, una consulta, para hacer el PRIP test, ¿cuántos días sin medicamento preventivo tiene que estar el niño? Tiene que ser. Se recomienda 5 días sin antihistamínicos ni corticoides. 5 días, ¿ya? Yo le pongo 7, pero 5 días. Carlos Javier Guapaya dice, ¿podría hacer una conferencia escuela para padres en mi colegio? Por supuesto que sí, Carlos, puedes contar con nosotros, con la doctora y conmigo, porque somos fieles creyentes que la base fundamental de la medicina es la educación de ustedes como papás. Hay que empoderarse del conocimiento y aprender, porque en la medida que aprendamos, pues en esa medida vamos a tener papás más adiestrados y más colaboradores con nosotros los médicos en pro del beneficio de tu bebé y de los bebés de todo Lima y Perú. Así que puedes contar con nosotros. Puedes escribirnos al 991-304-154 y ahí podemos dar la conferencia en tu escuela, con todo gusto. Nos vas a ver por allá. Dice Katia Zavala, dice, mi hijo es alérgico a los ácaros. ¿Algún tratamiento? Sí, bueno, lo principal cuando sabemos a qué es la alergia es tratar de disminuir la cantidad de exposición al alergeno. Eso es la base, digamos. Y dependiendo del grado de alergia y de los síntomas, la inmunoterapia antialérgica es un buen tratamiento para un paciente con alergia a ácaros. Perfecto. Evitación, evitar. Es como en mi caso, tengo alergia a los calamares, los langostinos, los mariscos, no puedo comer porque me enroncho y después me puedo poner muy mal y se fue el doctor. Así que mejor no. Entonces, Clara Bruno dice, hoy mi hijo lo llevé de emergencia y me dijeron que tiene urticaria. ¿Qué cosa es eso, por favor? La urticaria es una reacción por la cual aparecen ronchas, ¿no? Ronchas en la piel, son síntomas de piel, más que nada, que van a aparecer y desaparecer en el transcurso de 2 días, por decirles, y se puede repetir o se va a repetir constantemente. Ese es el diagnóstico que se da de urticaria. Ahora, la urticaria puede tener muchas causas, ser una manifestación de causas que no son alérgicas, pero se presentan más en pacientes alérgicos, por eso es que suele ser el alergólogo el que hace el estudio de urticaria, ¿no? Ya, Clara, y es importante que entiendas que se puede volver a pasar. Si tuvo una urticaria, fue por algo que se comió o por algún medicamento que ingirió. ¿Alguno respiratorio? No puede. Usualmente, pero también pueden haber reacciones de tipo, pueden haber otras disregulaciones o puede ser también de tipo viral o bacteriano. Lo viral también puede dar una reacción alérgica, ¿no? Sí. Una urticaria en piel, ok. Pero hay que ver, hacer historia clínica, volvemos. ¿Tuvo fiebre o no tuvo fiebre? ¿Qué se comió? ¿Le diste un dorito? ¿O se comió un chocolate? Eso es importante, todas esas cosas. Ya, ¿qué medicamento está recibiendo? Fíjense que cada vez que ustedes nos dicen algo, nosotros salimos con toda esa poca pregunta que nosotros hacemos. Y ahí es donde nosotros ayudamos. Dice, Shirley Jacqueline Mendoza dice, doctor, el propionato de fluticasona más salmeterol es mejor que la budesonida de 200. No es que sea mejor, es un medicamento que está combinado y que en los pasos de manejo de tratamiento del asma
está ubicado en un paso de tratamiento específico, ¿verdad? Y que se da a aquellos niños que no responden solo a la budesonida, que es un corticoide inhalado. Si nosotros los médicos tenemos pacientes con budesonida, pero no les va bien, caen en crisis constantemente, entonces yo decido subirlo a un paso más de tratamiento colocándole esa medicación que tienes tú ahorita, que es el propionato de fluticasona con el salmeterol. Pero no es que sea más bueno. Patricia Giovanna Herencia dice, ¿cada qué tiempo le puedo dar antialérgico a mi hija? Muy buena pregunta. Bueno, en verdad los antialérgicos suelen ser bastante seguros y, bueno, como siempre también pienso y digo, es cuando sea necesario, ¿no? Incluso en casos de urticaria crónica, tanto en niños como en adultos se pueden dar o se pueden prescribir antihistamínicos por largo tiempo, pero va a depender del caso. ¿Hasta cuánto? Yo tenía entendido que se puede hasta 6 meses. Sí. Tenía entendido. Una vez fui a una conferencia de antialérgicos y dijeron que hasta 6 meses le puede dar el antihistamínico. Incluso depende de la dosis que se vaya a dar, dependiendo del caso. Entonces, lo comento, en los casos más largos que se suelen dar son urticarias crónicas, ¿no? Pero va a depender siempre de hacer el seguimiento, de ver cuál le va mejor al paciente, porque en el caso de antihistamínicos tampoco, como dice el doctor con los inhaladores, no es que uno sea mejor que el otro necesariamente, sino es cuál al paciente se va a ajusta mejor. Le controla la y enfermedad. ir controlándolo también dependiendo con su médico, ¿no? Para ver cómo se baja la dosis, en qué momento y todo ello. Perfecto, doctora. Muy bien. Finalizamos con Marenco, que dice, bendiciones, hagan más conferencias como esta, que se aprende muchísimo. Por supuesto que las vamos a continuar haciendo. Te aseguro que vamos a venir con otras especialidades médicas que tenemos en la unidad pediátrica Kids, en donde contamos con cardiólogo pediatra, otorrinopediatra, cirujano pediatra, endocrinólogo pediatra, tenemos nefrólogo pediatra, infectólogo pediatra, gastroenterólogo pediatra, alergóloga, inmunólogo pediatra, dermatóloga pediatra, psicóloga infanto-juvenil, nutricionista, y tenemos también un traumatólogo, ortopedista pediatra y por supuesto yo. Así que los esperamos en la unidad prontamente con todos esos casos de alergia, con la especialista, para que ayudemos a nuestros niños a salir adelante y le demos calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión.